Nosotros, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Libro de Salmos, capítulo 121, es un capítulo pequeño, son únicamente 8 versículos, los vamos a estudiar, los vamos a considerar todos, a lo mejor no con el detalle que se merece, pero sí quiero sacar, hermanos, 4 ideas de este bello pasaje de la Biblia. Le vamos a dar primero que nada una lectura completa y después vamos a ir analizando por porciones, en promedio de 2 versículos cada uno. La palabra de Dios, hermanos, dice así, libro de Salmos, capítulo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, el día de hoy estamos congregados en la casa de Dios para celebrar el último domingo de este año 2024. Doy gracias a Dios porque estamos de pie, porque estamos con vida. Y yo creo que hay algo muy importante que nosotros tenemos que recordar el día de hoy o que tenemos que celebrar, y es la fidelidad de Dios. La Biblia dice que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Que aunque nosotros todos fuésemos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dentro de toda esa fidelidad de Dios, hermanos, hay ciertas circunstancias que Él permite que vivamos en nuestro andar cotidiano, en el día a día, en nuestro caminar o en nuestro peregrinar en este mundo. Quizás en algún momento dado nos vamos a dar cuenta que nos encontramos en la misma situación que el salmista. El salmista escribe un canto, hermanos, porque recuerden que prácticamente todos los salmos son cantos. Este canto, este cántico, el Salmo 121, es un canto de esperanza, es un canto de fe. Es un canto en el cual el salmista trae a la memoria lo fiel que Él es Dios. Y en este canto el salmista nos va a demostrar, con base en la experiencia que él tuvo, cómo ese Dios fiel lo fue guardando, lo fue cuidando, lo fue protegiendo. La experiencia del salmista le llevó a escribir aquellos sentimientos, aquellas dudas, aquellas preguntas, aquellas inquietudes, aquellos temores que en algún momento dado en su peregrinar él se planteó a sí mismo, pero también nos va a enseñar cuál fue la respuesta que él encontró en su corazón. Eso es algo muy importante. También nos va a enseñar cuál es la respuesta tajante, contundente que él encontró en su corazón, y que yo espero, hermanos, que nosotros no solamente durante este año que está terminando, sino cada año de vida que Dios nos dé sea la misma respuesta contundente que nosotros encontramos, hermanos, en nuestro corazón. La fidelidad de Dios, hermanos, punto número 1, nos socorre. Versículos 1 y 2, ahora les voy a pedir que al unísono leamos todos los versículos 1 y 2 del Salmo 121. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Existe la probabilidad, hermanos, de que el Salmo 121 fue escrito por aquellas familias que iban peregrinando rumbo al templo, rumbo a la casa de Dios. Hay quien dice que en realidad este salmo recuerda precisamente esas caravanas en las cuales multitudes de familias, de personas, de niños, de adolescentes, de jóvenes y de adultos y ancianos iban caminando, hermanos, por el desierto para ir a la casa de Dios. En aquellos entonces, peregrinar, hermanos, ir del lugar desde donde ellos se encontraban para llegar a la casa de Dios, hermanos, implicaba grandes caminatas, pero también grandes peligros en medio de los montes, en medio de las montañas. Hay quien dice que probablemente el Salmo más bien lo que está refiriendo o lo que está comentando es ese peregrinar en la vida cotidiana, ese día a día que cada ser humano tenemos que vivir, y que entonces nos habla de aquellas situaciones que como familias o como personas vivimos, o sentimientos o pensamientos que vienen a nuestra mente o a nuestro corazón.
La mayor inclinación es por la primera interpretación, aquellas peregrinaciones que iban a la casa de Dios. Pero cualquiera que sea la situación que está describiendo el Salmo 121, en ambas cosas hay la misma aplicación. El salmista va caminando y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando los peregrinos o los judíos iban con su familia, hermanos, rumbo al templo, es muy probable que ellos cotidianamente volteaban hacia las montañas, y no porque las montañas eran muy bonitas, era desierto, y en el desierto prácticamente nada es bello. El problema está que en las montañas se escondían habitualmente las bandas de los merodeadores que aprovechaban para asaltar a las caravanas. Y muchas veces eran bandas, hermanos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que bajaban en desbandada, que eran personas que no tenían las mejores intenciones y que muchas veces, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas y sabiendo que tal vez traían recursos, repentinamente bajaban y no solamente les despojaban de sus bienes, sino que incluso muchas veces quizá los herían o les quitaban la vida. En aquellos entonces se creía que los dioses paganos eran dioses, hermanos, que no cubrían todo. Se creía por eso que había dioses de los valles, que había dioses de las montañas, que había dioses del desierto. Y para cada situación o para cada momento de la vida, hermanos, en aquellos entonces las religiones paganas tenían un dios distinto, un dios diferente. Y tenían que tener demasiados dioses porque ellos querían sentirse seguros en todo lugar donde ellos se encontraban. No podían estar seguros que su Dios del valle los iba a cuidar en las montañas, o el de las montañas los iba a cuidar en el desierto. No hacía el salmista. El salmista volteaba, iba caminando, hermanos, y veía las montañas y sabía que quizás en algún momento podía venir el peligro, y él decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y quiero que pensemos, hermanos, que todos los seres humanos, incluso aquellos que somos cristianos, hay algún momento en la vida en que algo nos preocupa o nos da temor. ¿Quién, por ejemplo, no ha andado en la noche viniendo del trabajo, de alguna situación, y va preocupado? ¿A poco no? ¿En qué momento me van a asaltar? ¿En qué momento voy a pasar por una situación? O vamos, hermanos, en ese peregrinar en nuestra vida cotidiana, en el que vamos a enfrentar situaciones complicadas o difíciles o adversidades, y tal vez de repente nadie va con nosotros. Algunos de nosotros tal vez nos sentimos más cómodos o más seguros cuando alguien nos acompaña, pero cuando vamos solos no. Y decimos: ¿a quién puedo pedir ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A quién puedo clamar? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Quiero que ustedes y yo, hermanos, nos demos cuenta que la pregunta que está al final del versículo 1, que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro?, no es una pregunta en la que el salmista está preocupado, está inquieto, está diciendo: es que ¿a quién le voy a pedir ayuda? En realidad es una pregunta retórica en la que él mismo se va a responder de manera inmediata. Dice: mi socorro viene de Jehová. Desde el corazón del salmista sale una respuesta inmediata: yo tengo a un Dios al cual puedo confiar, en quien puedo yo caminar y andar seguro. Si yo necesito ayuda, dice, mi socorro viene de Jehová. Pero la pregunta, hermanos, que yo me planteo cuando veo este versículo 2, y que quiero que tú y yo nos planteemos también, y de hecho les voy a plantear algunas preguntas y espero respuestas, aunque es predicación. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Primera pregunta: ¿se puede confiar en Dios, sí o no? ¿Y por qué? Con base en el versículo 2, quiero plantear estas preguntas. ¿Se puede confiar en Dios, sí o no? ¿Y por qué? Sí. Todos dicen que sí. La pregunta es ¿por qué? Porque todo viene de Él, dice Víctor, con base en el versículo 2. ¿Por qué sí podemos confiar en Dios? Porque en cualquier tribulación es nuestro pronto auxilio, sí. Pero ¿por qué más? Según el versículo 2, ¿por qué sí podemos confiar en Dios? Dice: porque Él hizo los cielos y la tierra. Porque el Dios en el que yo creo, dice, no es un Dios de los valles, o no es un Dios para las montañas, no es un Dios para el desierto, es el Dios que creó todo.
El autor del Salmo 121, hermanos, está trayendo a la memoria algunas de las primeras frases que hay en la Biblia. Si una persona nunca ha leído la Biblia, que es la palabra de Dios, y yo le digo, mira, empieza a leer la Biblia, lo primero que va a encontrar en la Biblia es Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ¿de qué clase de Dios nos habla la Biblia? ¿De cualquier Dios? No. De un Dios que tiene todo el poder como para crear el cielo y la tierra. Y cuando hablamos del cielo y la tierra, no es clase del seminario, pero cuando explico este pasaje de la Biblia a mis alumnos del seminario, les digo que esa palabra, los cielos y la tierra, esa palabra cielos, es una palabra que no nada más describe lo que nosotros alcanzamos a ver, sino en hebreo da la idea de que Dios extendió un lienzo inmenso en el cual Él creó todo lo que hay en el universo. Todos los planetas, todas las galaxias, todas las estrellas, todo el universo. Nosotros creemos en un Dios tan poderoso que creó todo en el universo. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, en el versículo 1. Dice que hizo. Esa palabra hizo en hebreo, hermanos, es una palabra que no nada más implica algo que se hizo en el pasado y que quedó allí. No, es interesante, hermanos, porque en hebreo la palabra hizo se podría traducir como el que está haciendo los cielos y la tierra. ¿Sí me escucharon? ¿Qué viene a tu idea cuando el salmista dice, mi socorro viene de Jehová? Ahora, Jehová es un nombre que habla de existencia, habla de eternidad, que describe a Dios en todo su señorío, que lo describe como un Dios que no necesitó que alguien lo creara, que existe por sí mismo. Es ese yo soy que llamó, que comisionó a Moisés. Y cuando Moisés le dice, Señor, si yo les pregunto quién me envió, ¿qué les digo? Diles que el Dios que es, que fue, que será, que existe desde siempre, por siempre, para siempre, que existe por sí mismo, es el que te está dando autoridad para que tú vayas. Ese es el Dios que te manda. Ese es el Dios que dice el salmista, en el cual yo estoy creyendo. No es cualquier Dios. Está por encima de todo Dios. Está haciendo los cielos y la tierra. ¿Qué viene a tu mente cuando yo digo está haciendo los cielos y la tierra? Gracias, Juan Carlos. ¿Qué viene a tu mente, hermano? Que sigue creando. ¿Qué viene a tu mente? Que es permanente. Que es poderoso. Aurelia, ¿qué más? Hace unos días, hermanos, estaba escuchando un video, o viendo más bien un video, en la cual se explicaba por qué todo en el mundo está girando. Hermanos, todo en el universo está girando. Algunos planetas, como la Tierra, giran sobre sí mismos. Algunos planetas giran de manera elíptica, como una especie de huevo, vamos a llamarle así, por ejemplo, nosotros en el caso del Sol. Pero todo está en movimiento, decían estos astrónomos, todo está en armonía, todo está funcionando. Y decían estos hombres, hablando acerca de las leyes, de la física, de la cuántica y de muchas cosas, decían, es que es impresionante ver el universo en movimiento cotidiano, constante, continuo, armónico. Cuando el salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, lo que él está diciendo es, yo creo en un Dios que todo lo puede, que cotidianamente está demostrando su poder sigue actuando, porque no actuó nada más cuando creó, sigue actuando ahora manteniéndolo en orden, manteniéndolo en movimiento, manteniéndolo en armonía. Y si mi Dios en el cual yo creo, y creo convincentemente porque dice mi socorro viene de, no dice probablemente vendrá, dice viene del Señor que está teniendo en orden todos los cielos y la tierra. Si Él tiene el poder para hacer eso, ¿no tendrá el poder para guiar nuestra caravana? ¿No tendrá el poder para guiar mi vida? ¿No tendrá el poder, como dice el punto número 1, de socorrerme cuando yo clame a Él? ¿Cuál es la respuesta para ti? ¿Sí van conmigo? ¿O se están durmiendo? ¿Cuál es la respuesta? Que sí.
que tiene el poder. Dios tiene el poder. Entonces, en nuestro andar cotidiano, hermanos, cuando nosotros vamos caminando en el día a día y de repente vemos esos peligros, esas situaciones que nos pueden quitar el sueño, que nos pueden preocupar, decimos, ¿a quién le pido ayuda ahorita? ¿A quién puedes orar cuando vas a estudiar, cuando vas a ir al médico, cuando vas a ir a trabajar, cuando vas a hacer cualquier cosa? Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos desamparados. Tenemos un Dios que todo lo puede y que cuando yo pido su socorro, Él lo hace, Él lo da. 2, al hablar de la fidelidad de Dios, no solamente su fidelidad nos socorre, sino que punto número 2, nos protege. Versículos 3 y versículo 4. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Estamos en el Salmo capítulo 121. La predicación se llama La fidelidad de Dios. Punto número 2, nos protege. Todos juntos, versículos 3 y 4. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice, no dará tu pie. Y esa frase dará, da la idea de que Dios no te va a abandonar, no te va a entregar a algo que te cause daño, al resbaladero. No va a permitir que aquello que te sucede te cause daño. Atención, no va a permitir que aquello que te sucede te cause daño. No significa que Dios no va a permitir que nos pasen cosas malas. Porque todos en algún momento de la vida estamos expuestos a que nos pasen cosas malas. A veces graves, a veces trágicas. Muchas veces repentinas, siempre inesperadas. ¿Sí me explico? Siempre. Pero ¿cómo puedo armonizar lo que la palabra de Dios cuando dice no dará tu pie al resbaladero? ¿Qué idea te da cuando hablas de resbalar? ¿Qué pasa cuando resbalas? Caes. Lo que Dios está diciendo, Él no va a permitir que lo que te pase te tire. Porque acuérdate, Él es tu socorro. Él te sostiene. Él va a hacer que te levantes, que te mantengas de pie, porque nunca deja de cuidarte. Porque dice, no se dormirá el que te guarda. Y da la idea de un vigilante nocturno, de un vigilante de día, de un vigilante de noche, de Dios que está al pendiente de cada una de las vidas y de cada uno de los detalles de esas vidas de aquellos que le aman. Dios conoce perfectamente cada parte de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros temores, de nuestros éxitos, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Él lo conoce. Nunca está descuidado. Dios jamás permitirá que suframos algún daño que nos haga quedarnos, hermanos, caídos. Nunca está descuidado. No nos pasó algo porque Dios dejó de amarnos, porque el enemigo fue más fuerte. No. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá, no se va a distraer ni por un momento el que te guarda. ¿Qué tendría en mente el salmista? No lo sé. Pero quiero que vayamos a Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 26, en la que el profeta Elías, cuando se reúne en un monte llamado Carmelo, cuando los profetas de Baal, que eran sostenidos por la reina Jezabel, él los ha retado para que demuestre quién es Dios, si Jehová es Dios o los dioses, me regreso. Si el Dios que adora Elías o Baal, Elías dice, van ustedes primero. El Dios que haga descender fuego del cielo, que haga esto o aquello, ese es Dios. Y entonces quiero que veamos lo que dice. Llega un momento en que los profetas de Baal están clamando a su Dios, están cortando el cuerpo, se están sajando, están gritando, están llorando, están clamando, y Baal nunca responde. Pasa el tiempo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, probablemente las horas, y Baal no responde. Y entonces Elías dice en Primero de Reyes 18:26, y ellos tomaron el Primero de Reyes 18:26. Hermano, hermana, en el peregrinar de nuestra vida cotidiana no estamos solos. Dios
va con nosotros. Él es el Dios al que podemos clamar y puede socorrernos. Él es Dios que nos socorre, pero también el Dios que nos protege, que jamás nos pierde de vista. Dice el Salmo 121, dice el Salmo 121, hermanos, que Dios nos protege, que Dios está con nosotros. ¿Verdad? Estoy recapitulando mientras están buscando Reyes. Y ese Dios que nos protege, hermanos, es un Dios que no se duerme, que no se distrae, que nadie lo toma, se aprovecha. Mira, ahorita está descuidado, vamos a atacar a sus hijos y vamos a acabarlos. No. Y entonces, Primero de Reyes, trayendo a la memoria al profeta Elías cuando reta a los profetas de Baal, en Primero de Reyes 18, 26 y 27 dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana durante varias horas hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertar. Pero cuando Elías clama a Dios, desciende fuego del cielo, consume el holocausto, consume la roca, consume el agua y hasta se traga el polvo. ¡Qué impresionante! Ni siquiera te voy a pedir que levantes la mano, pero aquí no le gustaría ver un milagro de esa naturaleza hoy. Pero Dios actúa de manera diferente en la vida de cada uno de nosotros. Dios en su soberanía decide actuar y responder de manera distinta ante circunstancias semejantes en la vida de cada persona. Pero de algo podemos estar seguros: Él nunca va a dar nuestro pie al resbaladero. Nada de lo que el Señor permita que tú y yo estamos viviendo es para que nos tire y nos deje caídos. Él está cuidándonos. Él está al pendiente de nosotros. Él está guardándonos, está vigilándonos. 3, nos defiende. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Cómo nos sentimos tú y yo el día de hoy en nuestro peregrinar diario en esta vida? ¿Te sientes triste, afligido, solo, desconsolado, preocupado? ¿Sientes que no hay alguien con quien gritar, con quien llorar, a quien pedirle ayuda? Allí está Dios. Ora a Dios, clama a Dios. Y si tú, como el salmista, estás mirando a todos lados y dices: ¿qué hago? Él no lo hizo porque estaba desconsolado. Él dijo: en medio de todo esto hay alguien que me cuida. Es Dios, el Dios que está haciendo los cielos y la tierra, que está teniendo todo en control. Y que si aún algo pasara aquí, decía el salmista, no es para que yo resbale y caiga, es para que yo vea que Él realmente me está guardando, me está cuidando. 3, nos defiende. Versículos 5 y 6. ¿Podemos leer de nuevo todos juntos? La palabra de Dios dice así: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice: Jehová es tu guardador. La palabra hebrea guardar, hermanos, da la idea, o más bien no da la idea, describe un vallado, una cerca alrededor de una persona. Dice: ese Dios que está creando los cielos y la tierra, al que tú clamas y que es tu socorro y que está al pendiente de ti, no solo está al pendiente de ti, no solo está velando por ti, te ha cercado con su poder. Ha levantado, ¿verdad?, ante ti un cerco para protegerte. Y dice: su presencia está contigo siempre. ¿Por qué decimos que su presencia está con ellos siempre, hermanos? Con base en el versículo 1. Pregunto: ¿por qué el salmista sabía que la presencia de Dios estaba con él siempre, según el verso 1?
Perdón, el 5, discúlpeme, el 5. Porque posiblemente conocía la historia de sus ancestros, cómo Dios había creado en el desierto cuando salieron de Egipto. Abril. Por ahí va Omar, por ahí va Abril, pero ¿por qué? Porque es nuestra sombra. Y a donde quiera que nosotros vamos, va nuestra sombra. ¿Sí se han dado cuenta? Si nosotros saliéramos ahorita a la calle donde está el sol y se pudiera reflejar mi sombra, o de hecho, por ejemplo, si ahorita me colocara aquí en donde están los reflectores, ahí está mi sombra. Y a donde yo vaya, mi sombra me va a seguir. Es decir, que Dios no se despega de nosotros ni por un momento, porque Él vive en nosotros. Él está en nosotros. Ahora, esa palabra sombra no nada más da la idea de que refleja, es la sombra que se refleja. Es una palabra que significa proteger o defender. Es decir, Dios está a nuestro lado para defendernos de inmediato, no tanto para reaccionar, sino para que estemos seguros de que nosotros podemos incluso dormirnos porque Él no se duerme, descansar porque Él no descansa, distraernos porque Él no se distrae. No sé si me explico. Como un guardia de seguridad, hermana. Exactamente. Espero que no suene ofensivo lo que voy a decir. Aquellas personas que tienen guardaespaldas, ¿no? Ellos están tranquilos. ¿Por qué? Porque sus guardaespaldas, ¿qué están haciendo? Están al pendiente. Y si esa persona que trae guardaespaldas de repente se oye un disparo o algún peligro, ¿qué hacen ellos? ¿Alguien vio lo que pasó ahora con el candidato que ahora es el presidente de los Estados Unidos cuando le dispararon? ¿Qué hicieron los guardias? A ellos no les importaba si seguían disparando. Ellos se lanzan sobre el cuerpo de aquel que están protegiendo para recibir ellos mismos los disparos. Ese es su trabajo. Y si uno de ellos muere, simplemente estaba haciendo su trabajo. La diferencia con Dios es que Él no muere. Él es el Dios que es Jehová, que es eterno. Muchas veces cuando leemos la Biblia, tenemos que recordar o entender lo que el nombre implica. Porque no es lo mismo decir Dios que Jehová, que es el mismo. Porque Dios implica fidelidad y poder, pero Jehová implica eternidad y existencia. ¿Sí nos damos cuenta? Dice, Él es el que está al pendiente allí como mi sombra, cuidándome, protegiendo, teniendo un cerco listo como una sombra para actuar. Ahora dice, a tu mano derecha. Aquella que actúa, que habla, que reacciona. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No lo voy a analizar, hermanos, porque no es el propósito, pero si ustedes leen el Salmo, habla de día, habla de noche, habla de la luna, habla del sol, habla de desde ahora, habla de siempre. Como que se va a todos los extremos. Pero hay algo interesante aquí. Esa palabra fatigar es una palabra que yo creo, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí comprendemos, cansarse. Pero la palabra hebrea que se traduce aquí como fatigar, que está perfectamente traducida, fatigar, da la idea de recibir un golpe, de golpearte de tal manera que te deja tirado, te deja agobiado. Lo que el salmista tiene en mente es, aún lo duro del calor, aún lo duro del frío de la noche, no es algo que pueda acabar contigo, porque Dios está protegiéndote. Hermano, ¿hay algo que hoy nos esté pasando que sintamos que ya no podemos? Que diga, Señor, es que ¿por qué me mandaste esta prueba en este momento? ¿Por qué me estás golpeando de esta manera? ¿Por qué precisamente ahorita? ¿Por qué en estas circunstancias? Señor, esto no lo puedo aguantar. Cualquier cosa menos esto, muchas veces le decimos a Dios, ¿a poco no? Y a veces, hermanos, nos hacemos ilusiones. Y a veces esa ilusión, hermanos, se viene abajo en un momento. ¿Por qué? No lo sé.
Lo que sí sé es que Dios está como nuestra sombra a nuestra mano derecha para defendernos. Y por muy duro que sea el sol, dice el salmista, por muy duro que sea el calor, por muy duro que sea el frío, dice, eso que sucede no va a terminar golpeándome de tal manera que acabe conmigo, porque Dios va a mi lado. El 2024, hermanos, fue un buen año para todos, porque estamos vivos. Cuando un soldado va a la guerra, da gracias cuando regresa. Pero si te acercas a él, probablemente traiga heridas, cicatrices. Tal vez perdió una extremidad. Tal vez el impacto emocional o psicológico. Pero da gracias porque regresó con vida. Y en su cuerpo lleva las marcas de la batalla. Y eso lo hace un héroe. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, probablemente llevemos o llevas las marcas de la batalla, las heridas, las cicatrices, aquello que te causó dolor. Pero hermano, hermana, estás vivo. Estás vivo. Y eso es motivo para darle gracias a Dios. Cuando le damos gracias a Dios, estamos reconociendo que el calor no nos dio un golpe tan fuerte como para acabar con nosotros, o el frío de la noche como para dejarnos tendidos muertos. ¿Sí nos damos cuenta? Porque Dios es fiel. Y si aún hubiéramos muerto, porque hay creyentes que murieron este año, aún Dios es fiel. Porque su palabra dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice el Salmo 48:14. Y es fiel porque cumple su palabra de llevarnos delante de su presencia. Yo no sé si algunos moriremos en el 2025, hermanos. Uno no se para en un fin de año a predicar de que vamos a morir, sino de que vamos a vivir y vamos a la victoria. Pero también la muerte puede llegar este año, hermanos. Pero si aún eso fuera, Dios es fiel. Dios es fiel. 4, nos preserva. Qué hermoso es el contenido de los versículos 7 y 8, hermanos. La palabra de Dios, todos juntos, dice así: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Se dan cuenta que a través de todo el Salmo la palabra guardar, 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 guardar se repite por lo menos en 6 ocasiones? Y guardar significa velar, estar al pendiente. Dice, Él te guardará de todo mal. Y después el salmista dice, guardará tu alma. Y cuando habla de tu alma, habla de tu ser. Habla de tus pensamientos, habla de tus sentimientos, habla de tus emociones, habla de esa parte que nos cuesta más controlar cuando ya no podemos luchar. Un médico puede darnos un medicamento para quitar el dolor, para que una herida cicatrice más rápido, para que nos recuperemos más pronto de una cirugía. Pero, hermanos, no hay como tal un medicamento que nos ayude a superar la inestabilidad emocional. Si hay medicamentos que son capaces de generar más serotonina, por ejemplo, ¿no? O esas sustancias como dopamina, por ejemplo, que generan una sensación de bienestar y de placer.
Pero aunque eso lo genere, aunque el cerebro lo esté generando, si en nuestra mente y en nuestros pensamientos solo estamos dándole vueltas, es que ¿por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo viví, yo sufrí, yo pasé, yo tuve, yo recibí, yo? Ningún medicamento que nos ayude a generar más, a estabilizarnos nuestros neurotransmisores va a servir. No sé si me explico. A menos que pongamos nuestra confianza en Dios. Él guardará tu alma. Dios quiere guardar nuestro ser. Quiere sacarnos de la ansiedad, del miedo, de la preocupación, de la inestabilidad. Dice Dios, déjame que yo te guarde, confía en mí. El salmista dice, no voy a permitir que esto que yo paso aquí me quite el sueño. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora, ¿qué dice? Y para siempre. Tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre implica toda tu vida, en todo momento, en cualquier circunstancia. Dice el salmista, Dios es el que me guarda, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda. ¿Querría el salmista en un salmo tan pequeño dejar un pensamiento grabado en nuestro corazón, hermanos? ¿Cuál será? Que Dios nos guarda porque es fiel. Que Dios les bendiga, hermanos.